Sí, doctor, está cargando. Ahí está, doctor. Muchas gracias, le agradezco. Ya, hoy se va otra vez. Bueno, no sé. Sí Seguimos podemos ver, doctor. entonces. Sí podemos ver, doctor. Ya, Adelante. perfecto. Hay una presentación, ahí Ya, está. Gracias. ya. Entonces estamos hablando de las características de un deslizamiento y cuáles son las partes del mismo. Yo ya he presentado esta presentación, valga la redundancia, en mi página web, así que entrando al Facebook pueden bajar la presentación y no solamente la presentación, sino una serie de artículos en relación a estabilidad de taludes, así como bibliografía que al final de la presentación lo haremos. Los movimientos pueden clasificarse como rotacionales, tanto en suelos como en rocas. Pueden ser simples, múltiples, sucesivos. También hay deslizamientos translacionales, como su nombre lo indica, es un movimiento casi lateral. Y por supuesto los famosos flujos que se dan en suelos, en derrubios y en bloques rocosos. Los flujos son o colada de barro, flujo de derrubios, golpe de arena, avalancha, reptación y solifluxión son otros dos temas muy importantes que también conviene conocer. Hay desprendimientos tanto en rocas como en suelos y el volcamiento que en inglés se denomina toppling, tanto de ruecos como de suelos como de rocas. Tenemos avalanchas y tenemos desplazamientos laterales tanto en suelos como en rocas. Creo que no voy a poder ir en el detalle de cada uno de los puntos, pero la información está disponible para que ustedes lo vean. Y aquí lo que estamos indicando es la influencia de los diferentes factores en las condiciones de los materiales y laderas. Hay condicionantes como relieve, litología, estructura geológica, deforestación, meteorización, y hay desencadenantes que son precipitaciones y aportes de agua, cambio en las condiciones hidrológicas, cargas estáticas y dinámicas, cambios morfológicos, erosión y acciones climáticas. También, por otro lado, puede existir disminución de la resistencia al cortante. La resistencia al cortante es aquella propiedad del suelo o de la roca que le da la resistencia para que no caiga. Pero con las condiciones de la precipitación, la saturación, el empuje del agua, el deterioro de las propiedades de resistencia del suelo o de la roca pueden hacer que esta resistencia cortante disminuya y en consecuencia si aumenta el peso con las lluvias y disminuye la resistencia cortante vamos a tener factores de seguridad que van a ir disminuyendo y van a ocasionar lo que llamamos el flujo, ¿no? Hay condiciones iniciales, hay cambios en los materiales por meteorización y reacciones químicas, cambios en las fuerzas intergranulares debidas al agua, cambios en la estructura, debilitamiento de la resistencia, acciones de las raíces y árboles. También, por cierto, hay incremento de la resistencia al corte y estos son producto de la actuación de esfuerzos transitorios, la pérdida de confinamiento lateral en la base de las laderas, el cambio en la morfología, sobrecargas naturales, había mencionado la lluvia, la nieve y el agua de acuíferos y las sobrecargas antrópicas, es decir, la del hombre. También hay otras acciones antrópicas como excavaciones, retirada de elementos de contención, construcción de embalses y lagos, presiones laterales y procesos volcánicos. Creo que aquí tenemos una vista también del libro de González de Vallejo de las precipitaciones y las condiciones climáticas. Si tenemos precipitación, agua y no tenemos una buena vegetación en la superficie, el agua va a ser perjudicial no solamente para generar la falla del talud, sino también para penetrar en el interior del talud y generar presiones de poros y generar disminuciones del esfuerzo cortante. ¿Cuáles son los factores característicos? Bueno, los desprendimientos, los deslizamientos rotacionales, los desplazamientos translacionales tienen ahí partes en donde la geometría influencia, la zona baja de la ladera, la zona de cabecera y la parte superior de la misma, y ustedes lo pueden mirar ahí en mucho detalle. También tenemos los desplazamientos laterales que ya hemos hecho referencia, los flujos de barro, los flujos de tierra y derrubios. Y ahora nos vamos ya al tema en mención. Ese es un trabajo que hicimos, como digo, a los mediados de los años 90 y que se trataba de estudiar varias estabilidades de taludes que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones sacó como concurso. Había, por ejemplo, en la carretera
Panamericana, el estudio de la cuesta de Ñaupe en el norte. También teníamos la variante de Pasamayo y el Cerro de Arena en la carretera Panamericana Sur. Pero por otro lado, también tuvimos la oportunidad de tomar el estudio que iba por toda la carretera central de Lima hasta La Oroya y de La Oroya hacia el norte hasta Cerro de Pasco y Huánuco. Y aquí es donde voy a tomar esos estudios que se han hecho para darles una idea de lo que hay que hacer en términos de poder resolver un problema de estabilidad de talud. Y creo que al alcance de todos está esto que se hizo en aquella oportunidad y que ahora lo manejamos tremendamente bien. También participé en los taludes de la carretera que va de La Oroya hasta Huancayo, pero el tiempo no me daba para poder, digamos, ensamblar toda esta presentación, como que esto ya lo tenía listo, pero sí lo estoy presentando por primera vez a los oyentes. Como sabemos, tenemos pues la carretera panamericana que va por la costa del norte desde Tumbes hasta Tacna, pero también tenemos una carretera que es sumamente importante, que es la carretera longitudinal de la sierra, que ven ustedes allí. Y en ese cuadrado rojo estamos viendo el tramo que nos tocó ver en esa oportunidad, desde Cerro de Pasco hasta Huánuco. Por supuesto que hay otras zonas importantes y hay otras zonas que no están conectadas todavía. Deberíamos tener, y ese es el concepto que tenemos de cómo existe la carretera panamericana en la costa, debería haber ya completamente afirmada y completamente en operación la carretera longitudinal de la sierra. El caso particular, porque se generaron bastantes problemas, era entre el Cerro de Pasco y Huánuco. Como ustedes ven ahí, cuando uno viene a Huancayo, por ejemplo, va de Lima hasta La Oroya, en vez de dar a la derecha, se va a la izquierda, pasando por el lago Junín, llegando a Cerro de Pasco y de ahí hasta Huánuco. Cuando se hizo la evaluación de estos problemas, habíamos visto deslizamientos, flujos de escombro, huaicos que los conocemos también más hacia la costa, y erosión de los ríos. Durante la evaluación inicial se observó diferentes tipos de pérdida de masa, ¿no? Movimiento de masa que le llamamos, como son huaicos, caída de roca, erosión de ríos y deslizamientos. Se identificaron 32 de estos movimientos de masa, de los cuales 3 estaban entre Chosica y Ticlio y 29 entre Cerro de Pasco y Huánuco, con distintos valores, con distintas intensidades. Con el equipo del Ministerio de Transportes se tuvo reuniones y se propuso estabilizar, estudiar 10 lugares de deslizamiento que serían los más críticos, ¿no? Esta información se obtuvo no solamente con el equipo digamos, consultor, sino fundamentalmente con los ingenieros de mantenimiento y los contratistas de mantenimiento de la carretera central, porque ellos son los que más conocen qué es lo que pasa y qué sucede. Identificamos ahí 8 zonas críticas que van desde la número 1 hasta la número 8. El primero era Yanamate, Los Gaviones, Moyopampas, Jarapampa, Los 10 Hermanos, Quichuas, Batán Chica arriba, Batán Chica abajo, en las distintas ubicaciones de la carretera que estoy haciendo referencia. Uno de los puntos importantes es el estudio de la geología de la zona. Lamentablemente tenemos una geología todavía muy difusa, ¿no? En el sentido de que hay mapas geológicos, pero al 1 al 100.000. Y eso se podía transformar en una escala de 1 al 25.000, pero para un caso en particular como estos estudios necesitamos más detalle de la geología. En todo caso, la geología nos indica que hay materiales tanto del Pleistoceno como del Cuaternario reciente, así como rocas anteriores, ¿no? Rocas del Cretáceo, del Jurásico, del Terciario, que de alguna u otra forma tienen esas características de ser bastante débiles. Es muy típico aquí la zona de la que llamamos las capas rojas, que generan bastante inestabilidad. Entonces, la geología es un factor importante. Otro factor importante es el estudio de la topografía. Tenemos que tener un buen modelo topográfico, hacer el levantamiento de las zonas, hacer la investigación geotécnica
adecuada, y vamos a ver qué cosas se hizo y qué no se hizo y hacer los cálculos pertinentes. Ahora tenemos muchos programas de cómputo que están muy accesibles a los estudiantes y a los ingenieros para poder hacer sus cálculos. De los 10 deslizamientos, tuvimos 2 que ocurrían en arenisca completamente intemperizada, y la arenisca en esta capa se ha intemperizado a una limolita arcillosa, arenosa, roja. En general, la inestabilidad de taludes ha ocurrido en las capas rojas débiles. Otros 3 deslizamientos de los 10 caen en categoría de hundimientos y erosión de finos de suelos coluviales sobre la roca de basamento. 3 son profundos en gruesos depósitos coluviales o roca de basamento completamente intemperizada. Y los otros eran ya menos críticos, pero eran combinación de erosión superficial y movimiento. De modo tal que vamos directamente al estudio de los deslizamientos en mención. Este es el deslizamiento llamado de Yanamate. ¿Qué cosa hicimos? ¿Qué exploración se hizo? Exploración geotécnica. Además de la topografía, que es sumamente importante, hicimos investigación de calicatas, 2 calicatas, que nos demostraron que existe arcilla de mediana plasticidad y también lentes de material orgánico. Eso nos condujo a conocer que en realidad estos deslizamientos no son de una sola vez, sino que ya son desde antes, vienen, ¿no? La zona que se desliza continúa en movimiento. En términos de investigación, se hizo refracción sísmica. La refracción sísmica en esos años hacíamos para medir solamente las ondas P. Ahora ya hacemos mediciones de las ondas de corte a través de las ondas Rayleigh con el denominado ensayo MASW. Por cierto que en la zona de Huancayo hemos hecho varios estudios en el pasado y sería conveniente poderlos compartir, ¿no? Para saber en distintos estudios. Recuerdo que uno fue el hospital ahí de Huancayo y otros lugares adicionales para poder tener ese conocimiento. Entonces, la refracción sísmica nos establece categorías, capas, ¿no? ¿Cuál es el suelo más resistente o la roca en profundidad y el suelo más blando y cuál es su potencia? Para que se pueda utilizar la refracción sísmica, necesitamos que se cumpla la ley de Snell, es decir, que la rigidez en el perfil vaya en aumento con profundidad. Si tenemos una capa muy rígida arriba, no podemos pasar hacia la capa menos rígida de abajo. Entonces, afortunadamente, siempre existe ese tipo de perfil, o casi siempre existe ese tipo de perfil, donde arriba tenemos un suelo más blando y abajo tenemos la roca o el suelo intermedio. Esta es una de las vistas que era importante establecer para ustedes, ¿no? La topografía es muy importante establecerla, así como el levantamiento geológico, geomorfológico, que nos está indicando cuál es la forma del movimiento, y también es importante las calicatas que hicimos acá, que no hicimos pues una gran cosa de perforación que toma mucho tiempo y que para este tipo de problemas yo creo que es suficiente con combinar la refracción sísmica superficial, obviamente, con algunas calicatas allí, ¿no? Básicamente el problema que vimos aquí, para hacer la historia corta, era que había que hacer drenaje, y en ese sentido ven estas líneas de drenaje hacia la quebrada al costado. También había que hacer un poco de revegetación, que es sumamente importante. Aquí había a un manantial con agua, y eso nos condujo a establecer las zonas. Aquí estamos viendo lo que se hizo en términos de perfiles, ¿no? El perfil estratigráfico de las ondas P nos está indicando que hay una capa superficial que tiene una velocidad de 500 a 600 metros por segundo. Más abajo existe otra zona más resistente y por debajo está la roca. Esto es importante porque permite establecer algún mecanismo de falla para poder hacer el análisis de estabilidad que vamos a ver más adelante. Estas otras vistas son del mismo emplazamiento de Yanamate para poder tener una visión, digamos, tridimensional del asunto.
¿Cuál era el mecanismo de falla que pudimos apreciar allí? Es que este talud falló porque se había realizado una excavación muy parada, ¿no? No tenía la suficiente ángulo de tendido y eso fue que ocasionó este deslizamiento. Además, la roca de basamento está cerca de la superficie, por un lado. La mitad oeste, que se encontraba activamente, probablemente tiene una cobertura de suelo profundo y está también afectada por el agua subterránea. El agua superficial antes era captada por cunetas, pero las cunetas fallaron y entonces el agua se infiltra en el cuerpo de deslizamiento. Como hemos visto entonces, aquí había un problema de drenaje y en esa zona llueve y en esa zona hay agua subterránea que necesitamos vencer. En esta zona tuvimos que asignar el perfil del suelo, vamos a ver después el cálculo de estabilidad pertinente, con la estratigrafía en función de la refracción, las calicatas, pudimos recuperar algunas muestras del suelo arcilloso fundamentalmente, y hicimos dos tipos de mecanismos de falla. Una falla planar a lo largo de todo el deslizamiento y una falla circular en la parte baja del talud. Y vean ustedes que los factores de seguridad que se alcanzan para condiciones estáticas estaban muy cercanos a la unidad con 1, el talud falla. Pero en condiciones pseudoestáticas, asumiendo un valor de aceleración, que en este caso fue de 0.14 veces la gravedad, ya el suelo fallaba. En consecuencia, teníamos que hacer alternativas para poder incrementar el factor de seguridad fundamentalmente en la acción sísmica. Como había mencionado, hay una serie de programas de cómputo ahora disponibles. Creo que el que usamos acá fue GeoSlope, pero también hay el programa Slide, hay programas inclusive hasta de elementos finitos que se están utilizando en el cálculo de estabilidad. Acuérdense que estábamos hablando aquí de los años mediados de los 90 y tuvimos que utilizar estas alternativas y otras metodologías un poco más rústicas, el programa STED, por ejemplo, que después, con propósito de esta presentación, arreglado un poco para que se vea mejor el cálculo. Aquí estamos viendo que el factor de seguridad con este mecanismo de falla es de 1.26 para condiciones estáticas, sin sismo. Pero cuando le ponemos un sismo de 0.14, que es producto de haber hecho una evaluación de peligro sísmico de toda la carretera, ya el valor del factor de seguridad disminuye a 0.94. Lo propio en este mecanismo de falla en la parte baja, en donde está haciendo las fallas, se está ubicando en zona arcillosa, cohesiva, y donde hay un nivel freático también aquí arriba. Con las justas pasa el factor de seguridad 1.05, pero cuando le ponemos el sismo, ya el factor de seguridad baja a 0.74. Unas vistas de este deslizamiento que se ubica en el kilómetro 305 a 0.93 a 190, y ahí se aprecian los que se ha indicado en las figuras anteriores. Hay dos partes en el deslizamiento, seguimos con el mismo. Este es el movimiento, la masa de suelo movilizada. Se aprecia pues claramente que la vegetación, que es ichu o queñuales, no existe, y una de las cosas importantes es revegetar para que pueda servir esa vegetación como un material que impermeabiliza y hace que no penetre el agua en la masa de deslizamiento. Aquí se está viendo las escarpas indicadas, cómo se vinieron en esta dirección. ¿Cuáles fueron las medidas de mitigación? Que espero que lo que utilizamos allí se implementó y que pueda ser utilizado en otros lugares, en tantas carreteras que tenemos, sobre todo en la zona del departamento de Junín, ¿no? Se planteó el corte de la mitad este del sitio, lo cual sería el remedio más efectivo. Allí con una revegetación, porque habían pendientes que estaban sin vegetación, entonces es importante hacer ese sembrío, ¿no? Sobre la gran extensión, sobre la mitad oeste, se indicó drenaje superficial y subdrenaje para incrementar la estabilidad y poder pasar por encima. En el caso de
condiciones sísmicas por encima de 1, en caso de condiciones estáticas por encima de 1.3, 1.4. El drenaje consistiría en cunetas hechas en la cabeza del deslizamiento, aunque también se podría pensar, se propuso una trinchera interceptora profunda a través de la cabeza del deslizamiento. Deslizamiento de los gaviones es el segundo. Ahí se hizo una sola calicata de 5 metros para poder evaluar la profundidad de percolación del agua subterránea, hasta dónde estaba. Este deslizamiento es un profundo asentamiento en material pluvial roca completamente intemperizado, ¿no? Hay una gran cantidad de agua subterránea, por lo que las medidas de remediación se concentrarían en captar esa agua superficial y la subterránea antes que alcance el cuerpo de deslizamiento. También se hicieron líneas de refracción sísmica. Aquí tenemos el caso del deslizamiento que le llamamos los gaviones, porque ya existían unos gaviones aquí abajo. Esta es la carretera que va hacia Huánuco, habían estos gaviones, pero también había ese problema. Entonces se propuso lo que estoy mencionando, revegetación y drenaje y subdrenaje. En esa zona, y se puede hacer porque ya hay suficientes equipos de refracción sísmica en estos tiempos, muchos equipos, hasta las universidades, si no la tienen, deberían tener para poder hacer ese tipo de trabajos. Se pudo establecer también este perfil en base a la velocidad de propagación de las ondas de corte, con 2 perfiles, y el mecanismo de falla ya lo indicamos, es un material coluvial bastante blando, ¿no?, con roca muy intemperizada, y también la presencia de agua subterránea. Aquí en este deslizamiento de los gaviones también hicimos un análisis de estabilidad de taludes. En este caso había un suelo orgánico con sus características de cohesión, un suelo arcilloso por debajo y por debajo la roca alterada. También hicimos el análisis con la falla circular en la parte baja que nos dio igualmente para condiciones estáticas 1.224 y para condiciones pseudoestáticas menor que la unidad. En consecuencia necesitaba hacerse una remediación, un mejoramiento del talud. Aquí tenemos el cálculo que se hizo de estabilidad de taludes. Aquí sí se ven muchos puntos, porque los programas de cómputo, por lo general, uno le da una malla, ¿no?, y el programa empieza a trazar su círculo de fallas. Se le puede decir que no entre a la parte rocosa, sino que se quede solamente en la parte arcillosa. Hacen muchas dovelas, lo que antes hacíamos unas 8 o 9 dovelas a mano, ahora se pueden hacer cientos de dovelas, de franjas de análisis, y tomar en consideración las distintas metodologías, que son muchas, ¿no? Ya en otras charlas anteriores yo he hecho una presentación de las distintas metodologías, comenzando con el método ordinario de dovelas de sueco de Fellinius, pasando por el método de Bishop y los métodos más modernos como Love Carafiat, Spencer, Sarma, etc. He podido para esta ocasión poder recopilar de bastantes referencias que afortunadamente tengo y hacer una lista de artículos que estoy dispuesto pues a compartir, quizás a través de mi página web, sobre artículos, y una bibliografía también. Es lo que me gusta hacer para poder contribuir a la literatura. Lamentablemente la mayor parte está en inglés, pero también hay contribuciones al español, como veremos más adelante. Entonces se hizo el análisis estático y también se hizo el análisis pseudoestático, que le llamamos, y también nos indicaba que había que hacer algo porque si no, esto fallaba de todas maneras. Este es el deslizamiento, ustedes se pueden apreciar aquí, estos son los gaviones que existían, por eso le llamamos al deslizamiento a los gaviones, las escarpas de falla, el movimiento, el sitio que no tiene cobertura vegetal, y eso era importante hacerlo. Esta es la masa de suelo movilizada, estamos viendo ahí la escarpa y cómo se genera el mismo, y también el deslizamiento rotacional que estamos viendo ahí con la escarpa también ilustrada. Aquí era necesario ejecutar una trinchera profunda de unos 5 metros de profundidad
para que podamos de esa manera drenar, disminuir el nivel freático y los efectos que este pudiera consistir. Aquí estamos viendo ya el análisis propuesto. Si nosotros hacemos esa zanja importante para que drene las aguas y las lleve, por supuesto, con una salida pertinente, el valor del factor de seguridad puede aumentar a 1.4 y puede llegar casi a 1.1 en el caso del valor con el nivel freático ya abatido, ¿no? Como estamos viendo acá. Entonces, acuérdense que es importante hacer el análisis de estabilidad, ver dónde está el agua, los parámetros del suelo, la geometría, y así se resuelven los casos. Seguimos con el deslizamiento de Moyopampa. Acá hicimos 2 calicatas y 2 líneas de refracción. Estamos viendo acá la topografía, la morfología del deslizamiento y lo que se propone hacer también para hacer el reforzamiento, la estabilización de ese talud. Igualmente que en los casos anteriores hicimos refracción sísmica, hicimos también calicatas y vimos que los hundimientos y la erosión en suelo coluvial y roca intemperizada sobre roca más sana. No se observaron filtraciones aquí, sin embargo, durante la estación lluviosa, la presión del agua puede crecer y causar mayores asentamientos. Este es el deslizamiento de Moyopampa. Vean ustedes la típica material que llamamos capas rojas de este suelo, la roca transformada pues, en suelo, que nos da las dificultades, ¿no? El deslizamiento de Moyopampa, están ahí los esquemas que se hicieron porque es un deslizamiento rotacional y la parte del mismo. Aquí se ve que hay caída de rocas, aquí se puede apreciar estas caídas. Ese es otro problema que también es importante porque puede afectar a la carretera y creo que ya sobre eso hemos hablado en otras charlas. Hay enmallados por un lado, hay vallas estáticas, hay vallas dinámicas y también en la carretera central llegando a Corcona en adelante existen lo que llamamos falsos túneles, ¿no? O túneles altihuaicos. Por cierto, en esa carretera también ya para llegar a la zona de Huánuco, en la zona de Ambo, propusimos también la construcción de túneles altihuaicos, pero parece que no había el recurso y no se ha hecho eso más adelante. Las medidas que se plantearon incluyen una cuneta interceptora de agua superficial encima de la cabeza de la escarpa, trincheras de subdrenaje y también una reconfiguración de la banqueta en la porción baja de la pendiente para mejorar la captación de las rocas, ¿no? Hacer esta banqueta a manera de captación y de amortiguamiento de la roca que viene cayendo para poderle quitar energía, que es lo que necesitamos. Y lo mismo, la revegetación de la pendiente. Después vamos al deslizamiento de Jarapampa. Se hicieron 3 calicatas ahí para ver sobre todo la fuente de agua subterránea y también poder apreciar las características y propiedades del material del suelo. Este es un material donde hay un ambiente húmedo porque estamos cerca de ciertos manantiales. Aquí le faltó el color rojito, pero estas son las 3 calicatas y esta es la solución que se planteó para poder achicar, digamos, las aguas subterráneas. Como están viendo ustedes, la topografía es importante. También hicimos refracción aquí, calicatas y soluciones pertinentes. O sea, el mensaje que quiero darles es que no es difícil poder hacer estos estudios. Tenemos todas las herramientas y todos los conocimientos, conocemos la topografía, conocemos cómo hacer perforaciones, cómo determinar dónde está el agua y cómo hacer el análisis de estabilidad. Y para eso es que es importante. Entonces se hundió material coluvial, en este caso sobre la roca de basamento. Esta es una caliza débil, bien cementada, donde la grava está débilmente cementada, es fácilmente erosionable. Y aquí estamos viendo, miren, aquí se aprecia esta canaleta superior que toma las aguas, las capta y las trata de llevar fuera del cuerpo del deslizamiento. Esta es la masa del suelo que está movilizada,
Ahí estamos viendo las escarpas y lo que se ocurre ahí. Igualmente, pues este sitio es bastante transitado, ¿no? La carretera central está sumamente llena de vehículos en todo momento. Las medidas recomendadas fue limpiar escombros y captar los manantiales con drenes, como hemos visto en la figura anterior. Este se llama deslizamiento de los 10 hermanos, ¿no? No me averigüé por qué se llamaba así, pero seguramente habían 10 hermanos que vivían cercanamente. Aquí se hizo una calicata en el medio del deslizamiento. No había aguas subterráneas aparentemente, pero el agua superficial estaba causando el problema del talud con erosión superficial, como estamos apreciando aquí, ¿no? Igualmente, tenemos el caso de la topografía, el caso de investigar el suelo para ver no solamente la calidad del material, sino también el nivel freático y las propuestas que se hicieron con relación a tener el muro y ponerle atrás un sitio para captar, digamos, la caída de las rocas. La cabeza de la escarpa variaba de 2 a 6 metros y el ángulo de la pendiente del deslizamiento era 35 grados, pero la cabeza y los escarpas estaban cerca de la vertical, había mucho talud. Aquí estamos viendo el deslizamiento de los 10 hermanos. En esa época funcionaba el SIGMA, que era el servicio de mantenimiento de carreteras, y esa es la parte posterior. A veces uno construye muros no para que reciban el empuje de la tierra que está atrás en el trasdós, sino para que sea una especie de barrera defensora de la caída de rocas y no perjudiquen a la carretera. Aquí lo que se propuso fue corte en la cabeza de la escarpa, revegetación en la superficie de terreno, y también era importante indicar el tipo de vegetación que había que introducir, porque es algo que no lo hemos dado mucha importancia en épocas anteriores. Ahora sí hay mayor conciencia sobre eso y es sumamente importante la revegetación. Este es el deslizamiento de Quichuas. También 2 calicatas, refracción sísmica, y había hundimiento y erosión en capas rojas débiles en la estación lluviosa, ¿no? También había caída de rocas porque había caliza muy escarpada en la zona superior, y aquí estamos viendo el levantamiento topográfico, el levantamiento geológico, geomorfológico, donde hicimos las exploraciones y las líneas de refracción. Y sobre todo aquí se propuso reforestar con árboles en la parte inferior y más arriba con gramíneas, que para esas alturas lo único que crece ahí es el licho, ¿no? Entonces ahí teníamos que hacer, así también como lo que llamamos un dren francés, ¿no? Ese dren que es un poco horizontal, lo vamos a verlo más adelante, para poder captar las aguas y poderlas quitar del deslizamiento. Las líneas de refracción nos sirvieron en varios lugares y, como había mencionado, son hundimientos en estrechas e intemperezadas capas de roca sedimentaria. Como en el caso de 10 hermanos, tampoco estaban orientados los deslizamientos en ángulos rectos a la carretera, porque había una cierta orientación o estratificación de la roca. Las capas rojas alternan entre caliza blanca y arenisca roja. La caliza se encontró en colinas y la arenisca roja estaba muy intemperizada. La inestabilidad ocurrió en la arenisca intemperizada. El área de deslizamiento más baja estaba en la misma capa débil en que el deslizamiento 10 hermanos estaba ocurriendo. En otras palabras, había cierto paralelismo, cierta similitud en estos casos. Solución: instalar drenaje, un muro para contener el movimiento de tierras y caída de rocas. Debido a los afloramientos de roca del basamento, puede no ser necesariamente localizada esta estructura al pie del talud. La revegetación, otra vez, es muy necesaria a causa de la gran cantidad de suelo que está desnudo, que está, digamos, listo para recibir agua y hacerla introducir en el deslizamiento. Tenemos que evitar que esa agua se introduzca.
Vienen dos deslizamientos más, que uno es Batanchaca arriba, también Calicatas, no voy a ir ya en mayor detalle, Calicatas, refracción sísmica, aquí están lo que se pudo conseguir y también la propuesta de poder resolver con un drenaje, digamos, superficial que estamos viendo ahí en color azul. Y por supuesto la reforestación es sumamente importante también. Aquí el caso del mecanismo de falla es que hay agua superficial que emana de la pendiente superior y por infiltración directa satura el material coluvial. El deslizamiento se estaba expandiendo hacia arriba y las cunetas revestidas estaban empeorando la situación porque no estaban funcionando. Entonces servían más bien para introducir agua al deslizamiento que para hacer el drenaje respectivo. En este deslizamiento también nos tocó hacer el análisis de estabilidad, para lo cual se establecieron los pesos totales, los parámetros de resistencia, que para el suelo arcilloso eran solamente cohesión con fricción cero, y para el material aluvional y la roca alterada, ángulo de fricción indicado. Se hizo el análisis de estabilidad en condiciones estáticas y también en condiciones pseudoestáticas, arrojando valores cercanos a la unidad. Esto fue lo que se hizo. El nivel freático era importante bajarlo, como ustedes aprecian ahí, para poder subir el factor de seguridad ahí. Habían dos líneas, la línea 1 y la línea 2, como ustedes vimos. ¿Cuál fue la solución? Bueno, hacer una zanja de coronación aquí en la parte superior que capte las aguas y que a través de sus mecanismos pertinentes la saque del talud. Pero por otro lado también el sembrío es sumamente importante para que el agua que ya viene por precipitación no se introduzca y no sobrecargue el talud. Batanchaca abajo tiene un valor igual. Aquí se propuso gaviones de varios tipos que estamos indicando acá. Esto es lo que los japoneses le llaman Sabo Dams, presas tipo Sabo. Es decir, lo que queremos es, como es una quebrada que viene aquí con todo, entonces le ponemos unas estructuras de modo tal que amortiguamos la energía que viene con agua y con material granular, gravoso a veces, rocoso, y entonces le estamos quitando la viada, digamos, ¿no? Es muy popular este tipo de mejoramiento de la estabilidad en el Japón, por eso es que tienen hasta un nombre especial. También se utiliza en otras partes del mundo con el propósito de amortiguar de alguna manera la energía, ¿no? Hay, bueno, en varios otros casos, como por ejemplo en el caso de Tingo María Guaitía, nos tocó hacer varios estudios en deslizamientos así muy puntuales y también utilizamos una solución de ese tipo de amortiguar con las presas tipo Sabo, que se construyen eventualmente con gaviones, ¿no? Para tener rapidez en su construcción, etcétera, y eso amortigua la avenida. En este caso se hicieron también labores de refracción, trabajo de refracción. La inestabilidad ocurrió en este caso porque había una falla de un acueducto por encima de la carretera, ¿no? El agua que fluía cortó 4 canales del suelo coluvial de la colina. Los 2 canales del sur depositaron su carga erosiva en el cambio de talud, que ocurrió menor erosión o casi ninguno en el talud escarpado para estos rangos. Las zonas, las zanjas al norte cortaron profundamente de 1 a 3 a 4 metros en el coluvial sobre la inclinación de 40 grados, y la más grande de las 2 zanjas de 5 a 15 metros de ancho y la más pequeña de 1 a 2 metros de ancho. El flujo de agua a través de estas zanjas causó un gran deslizamiento en el talud inferior. Por eso es que se optó por esa solución de ponerle ahí un paralé, digamos, a este flujo con las presas tipo Sabo. Sin embargo, el evento que causó la inestabilidad inicial estaba en el pasado. El todavía suelo fresco estaba continuamente sujeto a erosión y se observaba la pequeña progresión hacia la cabeza de la escarpa durante la estación lluviosa.
Una pequeña banqueta fue excavada a lo largo del pie del deslizamiento para intentar contener la caída de rocas de las barrancas o de cerca de la vertical, y eso es lo que nosotros pudimos apreciar. También, como en el caso anterior, se recomendó la construcción de una cuneta o una zanja de coronación más grande en la parte superior del deslizamiento. Ahora, para dar algunas ideas de qué cosa es lo que hay que hacer como medidas de mitigación adicionales, ¿no? Una de las alternativas es que si es que el factor de seguridad es muy grande, porque hay mucho peso y la resistencia no va a dar que el factor de seguridad sea mayor que la unidad, entonces lo que tenemos que hacer es reducir el peso de la parte superior, y por eso se propone un movimiento de tierra para quitarle este valor, de manera que podamos o disminuir la altura o darle menos carga y tener un mejor factor de seguridad. Otra de las alternativas es poner un relleno al pie del talud, ¿no? De modo tal que este peso propio sea capaz de sopesar, de contener este talud que se estaría moviendo. Hay otras maneras de hacerlo. Este es un sistema que se llama suelo reforzado. Caso particular es el llamado Terramesh, pero hay muchos otros existentes también en el medio de reforzar el suelo. Eso nos permite tener taludes mucho más parados que echar simplemente el talud, ¿no? Y eso le da una buena resistencia. El gran problema es que el intemperismo, los rayos ultravioletas y la temperatura, la humedad pueden afectar no solamente a estas doble mallas las mallas tipo gavión, sino también al propio geomallas de materiales de geosintéticos. Ese es un problema que hay que sopesar. Un asunto sumamente importante que hemos visto también en muchos taludes, por ejemplo, en la carretera Tarapoto-Rioja, Tarapoto-Moyobamba-Rioja, había muchas zonas así muy puntuales que había un gran nivel del agua, ¿no? Y para esos casos recomendamos el drenaje, ¿no? Y ese es un drenaje que algunos le llaman dren francés, otros le llaman dren californiano. La cosa es que uno entra en la parte baja acá con una perforación que tiene pues una serie de huequitos, llamémosle así, que tiene una geomalla también, entonces el agua viene y sale por acá, ¿no? Si hay un muro de contención, hay que hacer lo que se llama lloraderos al muro de concreto, o hay que captar, tiene que ser lo suficientemente profunda para que, si conozco el perfil del suelo, pueda entrar a la capa permeable, que es la que acumula el agua aquí, ¿no? Y eso tiene que ser de tipo radial, o sea, no es solamente en esta dirección, sino que también radialmente, para poder captar esa agua y poderla sacar. Hay ya en nuestro medio utilizándose las barras autoperforantes, las hemos utilizado en el lugar de la memoria, en la línea amarilla y en otros sitios donde también se hace el claveteado de suelos o el soil nail. Pues hay algunas barras que permiten que tengamos drenaje, o sea, la barra es autoperforante, no tenemos que hacer un hueco y poner la barra, sino que la barra tiene en su extremo, estamos viendo acá, un elemento que le da rotación y ella misma se hace su camino, ¿no? Y después ya no inyectamos, sino dejamos que el agua venga por medio y pueda salir acá, como estamos viendo en estas posiciones. Hay también sistemas mixtos de pozos con drenes californianos, se le llama así, o un dren así vertical cuando la cosa es más compleja. Esto es el sistema de soil nailing que hablábamos. También hay anclajes. La diferencia del soil nailing, que es un elemento pasivo, con el anclaje, que es un elemento activo, pero ambos sirven para poder reforzar el talud y poder tener pues una estructura más estable, ¿no? El soil nailing se está utilizando ya en nuestro medio, no mucho, pero algo se ha comenzado. Esto se llama hidrosiembra, ¿no? Que a veces es complicado tener gente que pueda hacer el sembrío y se demora mucho, entonces se hace una emulsión, una especie de mezcla de semillas
con algún líquido y se dispara eso directamente para que pueda crecer la vegetación en los taludes. O también hay unas mallas orgánicas. Aquí estamos viendo un caso típico de lo que le llamamos creep o reptación, ¿no? El árbol ya no crece vertical, sino que eso se está moviendo y tenemos que ponerle ahí una malla que pueda ser vegetal o geomanta. Y ahora finalmente, para llegar a conclusiones, que creo que estamos sobre la hora, lo que estoy indicando acá es que es importante entender el mecanismo de falla de los taludes, pues nos va a permitir esto hacer un buen análisis y proponer las soluciones finales. En el caso en particular, el suelo sobre el que se ha producido el deslizamiento ha sido arcilla limo-calcárea, producto de la intemperización de la roca caliza y la arenisca existentes en la zona. La variación de la humedad sobre el suelo arcilloso es determinante para su estabilidad. Es importante definir las características y el comportamiento hidráulico. Además de hacer ensayos que hemos visto de calicatas y de refracción, siempre es bueno hacer ensayos in situ, como ensayos de penetración, ya sea el penetrómetro estándar o el cono holandés, para poder contrastar y comparar los resultados con los ensayos de laboratorio. Determinar la profundidad y dirección de los estratos, así como tipo de falla, es muy importante para el cálculo de estabilidad. Finalmente, un buen levantamiento, así como la observación detallada de la zona comprometida, ayuda mucho en conocer el mecanismo de falla. No se deben asumir parámetros cuando se realice un análisis de estabilidad. Asimismo, la obtención de datos debe ser lo más completa posible, ¿no? A veces eso es un detalle, se tiene que tener un conocimiento de la mecánica de suelos, de la ingeniería geológica para poder asignar valores adecuados. Yo he puesto a disposición, no sé cómo lo podemos hacer, porque esta presentación la pueden bajar sin la menor duda en mi página web, así lo hemos indicado, pero también hay todos estos libros bibliográficos y referencias de artículos que están a plena disposición, y nuestro afán es realmente que se pueda compartir la información, no hacer un negocio, porque hay algunos que usan esto y después lo intercambian o lo venden, pero la idea aquí es compartirlo. Hay el profesor Evert Hoek, es un profesor que ha hecho mucho por la mecánica de rocas, y estamos viendo acá un caso de una falla del talud en sus notas de clase. Y aquí a la derecha tenemos el libro que inicialmente el profesor Hoek y el profesor Bray hicieron ese mismo libro, pero hay una cuarta edición ya de sus seguidores, de sus colaboradores, que es Willy y Mai. Este es un handbook, una referencia de estabilización de suelos del profesor Ortigao de la Universidad Federal de Río de Janeiro, y el profesor Sayao, un gran amigo mío, de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. Es un buen libro para tener